Física, lección 7. Electromagnetismo. Contenido. Ley de Coulomb. Circuitos eléctricos. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb plantea que la fuerza es igual a constante de Coulomb por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. K es la constante de Coulomb, que siempre va a valer 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q1 y Q2 son dos cargas que sus unidades son en Coulomb, por lo tanto el Coulomb de las cargas se va a cancelar con el cuadrado del Coulomb de la constante. D es la distancia medida en metros. M cuadrado de la constante de Coulomb se cancela con M cuadrado de la distancia. Por lo tanto, la unidad que utilizaremos será el newton. Veamos un ejemplo. Una carga de 2 por 10 a la menos 5 Coulomb se encuentra a 1 metro de otra carga de menos 3 por 10 a la menos 4 Coulomb. Preguntas: ¿cuál es la magnitud de la fuerza? ¿Las cargas se atraen o se repelen? Recuerda que si las dos cargas tienen el mismo signo, se repelen. Si tienen diferente signo, se atraen. Por lo tanto, la respuesta del inciso B es: las cargas se atraen. Para el inciso A, utilizaremos la fórmula que estudiamos. La fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre D cuadrado. K es 9 por 10 a la 9. Q1 es igual a 2 por 10 a la menos 5. Q2 es igual a 3 por 10 a la menos 4. Utilizamos valores absolutos, por lo tanto, no consideramos el signo. D es igual a 1 metro. Sustituimos en la fórmula y obtenemos un resultado de 54 newtons. 10 a la menos 9 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 4, recordando que los exponentes se suman, entonces se cancelan y nos queda 10 a la 0, que es igual a 1. Multiplicamos 9 por 2 por 3, que es 6, por 9 y obtenemos como resultado 54 newtons. Circuitos eléctricos. Para resolver un circuito eléctrico es indispensable conocer las siguientes fórmulas, conocidas como ley de Ohm y fórmula de potencia. Ley de Ohm. Voltaje es igual a la resistencia por la corriente. No te preocupes, si se te olvida la fórmula, mucha gente utiliza la siguiente frase para recordarla: Victoria es la reina de Inglaterra. La fórmula de potencia es: potencia es igual a voltaje por la corriente. En realidad, podríamos sustituir cualquiera de estas. Por ejemplo, si queremos dejar la fórmula en términos de corriente y resistencia, nos quedaría: potencia es igual a R por I cuadrada. Ley de mallas. La ley de mallas nos dice que el voltaje de entrada es igual a la suma de los voltajes existentes a lo largo del resto de la malla. Por ejemplo, en este caso, tenemos un voltaje de entrada y 3 voltajes, que vamos a llamar B1, B2 y B3 respectivamente. Por lo tanto, el voltaje de entrada, representado por BI, es igual a la suma de B1 más B2 más B3. La ley de mallas nos sirve para conocer la corriente. La ley de nodos. La ley de nodos nos dice que la corriente de entrada en un nodo es igual a la suma de las corrientes de salida en el mismo nodo. En este caso tenemos un I1 que entra al nodo 2, y de este nodo salen 3 corrientes que vamos a llamar I2, I3 e I4. Con la ley de nodos podemos calcular los voltajes. También es importante saber cómo calcular resistencia, equivalente ya sea en serie o en paralelo. Si dos resistencias están en serie, como en este caso, calculamos la resistencia total con la suma de las resistencias. Si dos resistencias están en paralelo, como en este caso, entonces 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si son solo dos resistencias, podemos multiplicar las resistencias entre la suma, como veremos en los siguientes ejemplos. Dado el siguiente circuito, calcule la corriente total del circuito, la potencia total del circuito, la resistencia equivalente del circuito, el voltaje que hay en R3. El circuito tiene 5 volts de entrada, 3 resistencias, R1, R2 y R3. Vamos a darnos cuenta que R2 y R3 están en paralelo, por lo que comparten los mismos nodos en sus extremos, y R1 está en serie con el paralelo de R2 y R3. Por lo tanto, lo más fácil será comenzar por la pregunta del inciso C, la resistencia equivalente del circuito.
Sabemos que la resistencia total será R1 más R2 en paralelo con R3. Recordemos que el paralelo cuando se trata de dos resistencias se obtiene con la multiplicación entre la suma de estas resistencias, es decir, 10 ohms por 220 ohms entre 10 ohms más 220 ohms, es decir, 9.56 ohms, recordando que 1 kiloohm son 1000 ohms, por lo tanto, 1000 más 9.56 nos da la resistencia total, 1009.56 ohms. Ahora podemos conocer la corriente recordando la ley de Ohm que dice que Victoria es la reina de Inglaterra. Despejamos I, entonces tenemos I es igual a V sobre R. Sabemos que V son 5 volts, R la acabamos de calcular, que equivale a 1009.56, y esto nos da como resultado 4.95 mA. Conociendo la corriente, podemos calcular la potencia, que es igual al voltaje por la corriente. Entonces, multiplicamos 5 por 4.95 por 10 a la menos 3 amperes, y nos da 0.024 watts. Ahora, para conocer el inciso D, tenemos que hacer un análisis. Tenemos 5 volts menos lo que se cae entre el nodo 2 y el nodo 3, y esto nos dará el voltaje. Recuerda, las resistencias del nodo 2 y el nodo 3 están en paralelo, por lo tanto, el voltaje es el mismo. Si estuvieran en serie, la corriente sería la misma. Entonces, sabemos que tenemos 5 volts de entrada menos lo que se cae en la primera resistencia. Así obtenemos el voltaje que resulta en la resistencia 3. El voltaje que se cae, recordando la ley de Ohm, son 1000, que es la resistencia, por la corriente que es 4.95. En este caso, utilizaremos la corriente total porque va a ser la misma corriente que se va a distribuir en los nodos 1 y 2. Entonces realizamos la multiplicación. 5 menos 1000 por 4.95 por 10 a la menos 3 nos da 4.95 volts. Entonces voltaje en la resistencia 3 es igual a 5 volts menos 4.95 volts. Como resultado, obtenemos un voltaje de 0.5 volts. Repasemos el contenido de esta lección. Aprendimos acerca de las diferentes leyes del electromagnetismo. La ley de Coulomb plantea que la fuerza es igual a constante de Coulomb por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. La ley de mallas nos dice que el voltaje de entrada es igual a la suma de los voltajes existentes a lo largo del resto de la malla. Y la ley de nodos nos dice que la corriente de entrada en un nodo es igual a la suma de las corrientes de salida en el mismo nodo. Finalmente aprendimos a calcular la resistencia en serie y paralelo. En tu cuenta de Unitips encontrarás todo el material que necesitas para dominar estos temas al 100%. Practica el contenido de la lección en la sección de trivias, y si tienes dudas, contacta a un tutor especializado a través de la plataforma. Cuando domines el tema, pasa a la siguiente lección.